Muy bien, comencemos. En la última lección discutimos nosotros un poco acerca de algunos métodos que tenemos disponibles para el diseño de filtros IIR. Hablamos del método de colocación de polos y ceros, ¿verdad? En donde nosotros teníamos que usar, así que más que todo nuestra intuición de cómo es que pues funcionaba el plano Z como una gran lona, como de una carpa de circo, ¿verdad? E ir colocando ceros y polos según lo que nosotros quisiéramos estar haciendo. Y vimos también el método de diseño indirecto que utilizaba prototipos analógicos y los discretizaba utilizando la transformación bilineal para obtener nuestros filtros digitales. Y como les había comentado, existen otros métodos para poder diseñar filtros IR, pero algunos de estos involucran pues optimización y otras cuestiones ahí más complicadas. La gran ventaja, sin embargo, es que tenemos nosotros acceso a la herramienta del filter designer de MATLAB, que nos permite a nosotros encontrar nuestros filtros deseados sin ponerle mucha atención, digámoslo así, al método que estamos utilizando para obtenerlos. Para esta lección vamos a estar platicando nosotros un poco acerca, pero de el diseño de filtros FIR. ¿Vale? Entonces, primero, recordemos que para un filtro FIR se cumple que su función de transferencia va a ser pues básicamente un numerador en potencias negativas de Z, ¿no? En donde llegamos nosotros hasta tener cierto orden M, ¿verdad? Entonces, pues decimos nosotros que pues estos tipos de filtros son simplemente, ¿verdad? Es solo el numerador, ¿verdad? Que es equivalente a decir un polinomio en Z, ¿verdad? Muy bien. Esto lo podemos nosotros también expresar, ¿verdad? De una forma pues genérica como una sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 de h de k por z a la menos k, en donde recordemos que h de k corresponde a los coeficientes de la respuesta impulsional del filtro. Si recordamos, esta relación surgía del hecho que nosotros podemos encontrar o hay un dual directo entre la ecuación de diferencias de un filtro FIR y la convolución, ¿verdad?, de la señal de entrada con la respuesta impulsional. Dado que es una respuesta impulsional finita, nos recordamos, ¿verdad?, que la salida del filtro iba a ser simplemente versiones previas de la señal de entrada multiplicado por los coeficientes de la respuesta impulsional. Entonces, ¿verdad?, de ahí es que sale esa forma digital, esa forma, ¿verdad?, de implementarlos. Muy bien. Bueno, vamos a ver que a diferencia, ¿verdad?, de los filtros IIR, que si nos recordamos eran filtros que por tener tanto numerador y denominador decíamos que se parecían a sus contrapartes analógicas, dado que todos los filtros ahí sí que en sistemas analógicos tienen tanto numerador y denominador. Entonces, a diferencia de los filtros IIR, los filtros FIR son puramente digitales. Son filtros puramente digitales, ¿verdad? Entonces esto es clave que nosotros lo entendamos, ¿verdad?
porque los filtros F y R prueban ser una ventaja tangible que tenemos nosotros entre el procesamiento de señales digital y analógico, dado que, ¿verdad? Como no tenemos filtros F y R en analógico, en digital sí tenemos. Entonces ya de cajón tenemos nosotros más opciones para seleccionar al momento de diseñar nuestros filtros, ¿verdad? Entonces son filtros puramente digitales, por lo que no tienen una contraparte analógica, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve esto? O realmente, bueno, ¿qué implica esto? ¿No? Y para esto quiero que nosotros lo dividamos en las ventajas que esto implica y las desventajas. Muy bien. Del lado de ventajas vamos a decir nosotros que estos filtros son los filtros F y R se asemejan más a los filtros ideales. Esa es una gran cosa, ¿verdad? Y esto va a ser específicamente por la siguiente razón. Nosotros sí podemos obtener una fase lineal en filtros F y R. Voy a colocar aquí un asterisco solo porque quiero que regresemos a esa condición de fase lineal, ¿verdad? Solo para recordar un poco qué era esto, ¿no? Otra de las ventajas es de que existen muchos más métodos para sintetizar filtros F y R. Vamos a ver de que estos filtros realmente son los que presentan más métodos, porque al menos el planteamiento de diseño de filtros basado en optimización se acopla perfectamente a los filtros F y R. Es más, existen otra clase de filtros, ¿verdad? Que son un poco más avanzados, que se llaman filtros adaptativos, ¿verdad? Que son básicamente filtros cuyos coeficientes van evolucionando en el tiempo, cuyo planteamiento es precisamente como un filtro F y R, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros que los filtros F y R ahí sí que son mucho más fáciles de trabajar, ¿verdad? Parte de lo que los hace muy fáciles de trabajar es de que tenemos la garantía de que siempre son estables, ¿verdad? No tenemos que estarnos preocupando ahí por los términos de autorregresivos, ¿verdad? Entonces no tenemos el problema de que nos pueda presentar inestabilidad, ¿verdad? Como en el caso de los filtros IIR. Bueno, ¿qué desventajas podemos nosotros identificar? La mayor desventaja, ¿verdad?, es que requieren de órdenes mucho más elevados, ¿no?, para competir con sus contrapartes IIR. Bueno, ¿qué implica esto? Bueno, y nos vamos a dar cuenta inclusive cuando ya veamos nuestros ejemplos. Pues quiere decir de que si bien nosotros para filtros IIR podíamos utilizar un filtro, por ejemplo, de cuarto orden y quedarnos tranquilos porque ya va a ser un muy buen filtro, resulta que para los filtros F y R tenemos que usar nosotros órdenes de
yo les diría 50, 100, inclusive a veces hasta de miles, ¿verdad? Para poder obtener nosotros una respuesta, digámoslo así, que tan perfecta como lo esperamos nosotros para nuestros filtros IR. Bueno, y luego, ¿verdad? La otra desventaja que presentan, y esto es más que todo, por ejemplo, en disciplinas como audio, en donde nosotros queremos apreciar, ¿verdad?, ciertas características de la señal, presentan o presentan características antinaturales. Y pongamos esto entre comillas, ¿verdad? Dado que son, digámoslo así, filtros que no existen en vida real, resulta que si, por ejemplo, tratamos de hacer nosotros procesamiento de audio utilizando filtros FIR, puede ser que suenen de manera muy digital, le llaman a veces, ¿verdad? Y es por lo mismo de que no tenemos una contraparte analógica con la que podamos nosotros, pues, comparar, ¿verdad? Pero ese no va a ser mucho problema, pues, para la mayoría de aplicaciones en donde lo que nos interesa realmente es poder filtrar a nuestras señales. Muy bien. Luego, ¿verdad? Antes de pasar a allá hablar un poco acerca de los métodos de diseño, ¿verdad? Solo quiero que volvamos a enfatizar qué es esto de la fase lineal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? ¿O por qué es deseable la fase lineal? Muy bien. Entonces, para recordarnos de esto, ¿verdad? Tenemos que, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Teníamos aquella definición del atraso de grupo, ¿verdad? Del group delay, que era, nos decía básicamente cuánto tarda el sistema para procesar cada uno de los componentes espectrales. Quiere decir, por ejemplo, que si nosotros diseñamos algún filtro pasabajas, ¿verdad? Y tenemos nosotros que tal vez para, no sé, 50 Hz tiene cierta, e inclusive aquí creo que vale la pena que lo veamos tal vez en MATLAB, ¿verdad? Quisiera mostrarles tal vez un ejemplo de lo que teníamos nosotros la semana anterior. Para ponerles un ejemplo, cuando teníamos nosotros, bueno, digamos un filtro pasabajas de segundo orden sencillo, ¿no? Muy bien, al nosotros calcular, ¿verdad? Y ahorita lo estamos viendo en el FB Tool, nosotros podemos encontrar esta cantidad que se llama el Group Delay, ¿verdad? Que nos dice a nosotros cuántas muestras, ¿verdad?, requiere nuestro sistema para procesar los componentes espectrales, ¿verdad?, en la frecuencia especificada. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, este filtro tiene precisamente un pico en la frecuencia de más o menos 0.7 kHz. Y nos dice que la frecuencia, el atraso de grupo es de más o menos 3 muestras. Lo que nos está diciendo aquí es de que el sistema se va a tardar 3 muestras en sacar, ¿verdad?, a sacar contenido espectral que pase, ¿verdad?, por esa frecuencia. Entonces lo que pasa aquí, si se dan cuenta, es que como no es constante este atraso de grupo, va a estar sacando nuestro filtro diferentes frecuencias a diferentes tiempos, y esto lo que puede causar es una deformación en la frecuencia, perdón, en la fase de salida de nuestro filtro. ¿Qué quisiera, o sea, qué es lo que nos dice esto? Pues nos dice a nosotros que podría ser que el filtro, además de pues eliminar la magnitud que nosotros queremos, ya al momento de regresar al dominio de tiempo puede ser de que se presenten algunos efectos en fase
no deseados, ¿verdad? Es decir, que se corran los componentes de la señal y que no se vea, digámoslo así, tan claro como ustedes esperarían de verlo. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? En donde esto sí sea un poco más crítico, podemos ver el ejemplo del filtro notch que teníamos para la vez pasada, ¿verdad? En este filtro notch, si nosotros calculamos el group delay, vamos a dar cuenta que precisamente para 60 Hz tenemos nosotros un group delay de más o menos 6300 muestras. Démonos cuenta que ya para 6300 muestras, en este caso nosotros estábamos utilizando una frecuencia de muestreo, ¿verdad? De 200 Hz. Quiere decir que nosotros estamos básicamente agarrando 200 muestras por segundo. Démonos cuenta que obtener nosotros un group delay de 6300 implica que, ¿verdad? 6300 dividido 200, porque serían 200 muestras por segundo. Estaríamos nosotros viendo de que la salida de nuestro sistema, ¿verdad? Que la salida de nuestro sistema estaría tardando casi, bueno, un poquito más de medio minuto en salir del filtro notch, precisamente cuando está pasando por la frecuencia de 60 Hz, ¿verdad? Entonces, esto lo que causa, como les digo, es cierta distorsión en la fase de nuestros sistemas que en algunos casos va a ser indeseable, ¿verdad? Y pues al final de cuentas, si lográramos nosotros garantizar una fase lineal, no nos tendríamos que preocupar para nada acerca de esto, ¿verdad? O sea, ya no tendríamos que ponernos a evaluar si realmente pues nos afecta o no, dependiendo de la aplicación que estemos hablando, ¿verdad? Muy bien, entonces, como les digo, realmente la razón principal por la cual se quiere una fase lineal es que si nosotros tenemos, ¿verdad?, que nuestra fase es lineal, quiere decir que puede describirse como una recta m omega más b. Entonces esto implicaría que el group delay, ¿verdad?, el atraso de grupo, que es básicamente sacar la derivada de la fase con respecto de omega, estaría siendo constante, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros que el group delay es constante, ¿verdad? Porque me sale que la derivada es simplemente pues la pendiente de la recta que describía la fase. Muy bien, entonces por esto, ¿verdad? Vamos a procurar nosotros, ¿verdad?, por esta razón, vamos a procurar diseñar filtros F y R que siempre tengan fase lineal, ¿no? Que siempre tengan fase lineal. Muy bien, ¿cómo garantizamos nosotros que nuestros filtros F y R tengan fase lineal? Entonces, resulta que hay un set de condiciones que vamos a colocar nosotros a continuación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizamos fase lineal? Y la respuesta es pues que para tener fase lineal, un filtro F y R debe presentar cualquiera de los siguientes casos. Muy bien. Caso número 1. Nos dice a nosotros que debe tener un número impar de términos,
Esto vamos a hacer solo la aclaración que esto es hablando de la respuesta impulsional del filtro. Entonces, la respuesta impulsional debe tener un número impar de términos con término central real y simétrico. Caso número 2 nos dice que debe tener un número impar de términos con término central 0 o imaginario puro. Vamos a ver, con término central 0 o imaginario puro y antisimétrico, perdón. Caso número 3 nos dice número par de términos y simétrico. Y el caso número 4 es número par de términos y antisimétrico. Por lo general, los casos más comunes, ¿verdad? O los que vamos a procurar nosotros siempre utilizar es este primero de acá y el tercer caso, porque son los más fáciles de evaluar, ¿no? Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo al respecto. Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos un microcontrolador y conectamos a uno de sus ADCs una señal analógica ruidosa. ¿Qué es lo más sencillo que podemos hacer? Es lo más sencillo que se nos ocurre hacer para limpiar la señal. Muy bien. Bueno, si a ustedes les ha tocado, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad?, mucho antes que llevaran ustedes el curso de procesamiento de señales, ustedes podrían decir, bueno, si yo tengo algún dato ruidoso, lo que yo podría hacer es básicamente promediar, ¿verdad?, utilizar la media en lugar de utilizar la medición actual, utilizar varias mediciones, promediarlas y más o menos ver cuál es la tendencia de los datos. De esa forma nosotros podríamos más o menos como que estabilizar, ¿verdad?, la medición de nuestra señal ruidosa. Entonces, ¿qué es lo más sencillo que se nos ocurre para limpiar la señal? Pues promediar varias mediciones. Entonces, en este ejemplo vamos a utilizar 4. Vamos a utilizar 4 muestras de nuestra señal. Entonces lo que estaríamos haciendo es, bueno, agarramos aquí estaría nuestro micro,
y queremos nosotros encontrar la h de z que nos permite a nosotros agarrar xn ruidosa y obtener y de n limpia. Entonces lo que estaríamos haciendo es básicamente promediando 4 mediciones. Voy a agarrar la medición actual, la medición anterior, ¿verdad? Para hacer que esto sea causal, la medición anterior a la anterior y la medición anterior a la anterior. Entonces agarramos esto y lo dividimos nosotros dentro de 4. Esto de acá, ¿verdad? Pues ya lo habíamos platicado un poco, pero esto se conoce como un promediador móvil, ¿verdad? Esto era el moving average, porque lo que está haciendo es que está calculando un promedio que se va corriendo conforme se va actualizando nuestra señal. Bueno, de esta función de transferencia nosotros podemos extraer, ¿verdad?, el hecho de que la respuesta impulsional del sistema es simplemente 0.25 delta n más 0.25 delta n menos 1 más 0.25 delta n menos 2 más 0.25 delta n menos 3. Muy bien, al graficar nosotros esto vamos a obtener lo siguiente. Acá h de n sería 0, 1, 2, 3, 5, etcétera, etcétera. Y que tendríamos nosotros 0.25. Entonces nuestra señal o la respuesta impulsional de nuestro sistema va a presentar la siguiente forma. Y luego nos quedamos en 0, 0, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros precisamente la respuesta impulsional de nuestro filtro FIR. Bueno, la pregunta es, ¿tiene fase lineal? Muy bien, entonces veamos, ¿verdad? ¿Cuál es el número, cuántos términos tiene la respuesta impulsional? Entonces tiene número de términos. Tenemos nosotros 4 términos. Tenemos 4 términos distintos de 0. Entonces entramos nosotros entre el caso 3 y 4, ¿verdad? Bueno, luego nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué tipo de simetría tiene este filtro? Entonces, si nos damos cuenta y nosotros definimos una línea divisoria al medio de la respuesta impulsional, nos damos cuenta que lo que está por acá es igual a lo que está por acá, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que es simétrico, ¿no?, porque tenemos lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, nosotros concluimos, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, tiene número de términos par y simétrico, por lo tanto cumple con el caso 3 y sí tiene fase lineal. Bueno, para verificar que en efecto tiene fase lineal podemos nosotros utilizar MATLAB, ¿verdad? Por ejemplo, verificando en MATLAB con la FBTool,
vamos a obtener nosotros pues aquí lo siguiente. Entonces este script se lo voy a estar subiendo a Canvas, ¿verdad? Tenemos nosotros pues básicamente que A es 1 porque pues no tenemos denominador y el numerador es .25, ¿verdad? Repetido en los cuatro términos de nuestro filtro. Y nos damos cuenta de lo siguiente. Ese va a estar siendo su magnitud, ¿verdad? Démonos cuenta cómo se comporta. De aquí podemos darnos cuenta de que es un filtro pasabajas, ¿verdad? Entonces sí tiene sentido que esté haciendo una tarea como de suavizar o limpiar la señal, porque está dejando pasar solo las frecuencias bajas, ¿verdad? Que es básicamente la tendencia a largo plazo de nuestras señales, ¿verdad? Entonces, pues estamos bien en esa intuición. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta que también la fase precisamente es lineal. Es importante notar, ¿verdad? De que a pesar de que es lineal, sí presenta ciertas discontinuidades, ¿verdad? Es un poco quebradiza. Y esto es precisamente por la naturaleza de el argumento complejo, ¿verdad? La fase, recordemos que es el argumento complejo. El argumento complejo resulta ser algo similar a un logaritmo de un número complejo. Y resulta que el logaritmo del número complejo tiene varias bandas, digámoslo así, en donde está definido. Entonces, básicamente aquí lo que está diciendo es de que, como acuérdense que la fase está en radianes, yo sé que 2pi radianes, por ejemplo, es igual a 0 radianes, ¿verdad? O sea, todas las funciones trigonométricas son iguales. Entonces, de ahí es donde se dan esos saltos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, tenemos la misma pendiente. Por lo que si nosotros graficamos el delay de grupo, tenemos nosotros que es constante para todo el espectro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a copiar solo estas al OneNote para que les quede de referencia. Aquí estaríamos con la magnitud. Vamos a colocar luego la fase. Pues para que claramente pues podamos ver nosotros, ¿verdad? De que es un filtro pasabajas. Entonces el promediador móvil resulta ser un filtro pasabajas. Y tenemos que no tiene fase lineal, entonces group delay constante. Perfecto. Entonces con eso estamos nosotros, ¿verdad? Claros de que si se cumple alguno de los casos que habíamos establecido para garantizar la fase lineal, pues efectivamente podemos verificarlo, ¿verdad? En este caso utilizando la FBTool de MATLAB. Muy bien. Entonces ya con eso vamos a pasar nosotros a describir el método de diseño que vamos a considerar nosotros para filtros F y R.
como les comentaba para el caso de filtros IIR y todavía esto es más severo, ¿verdad? Para filtros FIR. Vamos a ver nosotros esta metodología porque es pues una metodología sencilla, si lo quieren ver ustedes así. Porque existen muchos otros métodos para diseñar filtros FIR que sí requieren herramientas ya un poco más sofisticadas. Por lo general, a esto me refiero con que requieren optimización, ¿verdad? Entonces ya es un problema un poquito más difícil de plantear y al final de cuentas no va a ser tan crítico que nosotros sepamos cómo hacerlo porque la herramienta de MATLAB, ¿verdad? El Filter Designer nos va a permitir a nosotros pues obtener esos filtros de una manera automática, ¿verdad? Entonces esta es una forma de hacerlo en caso de que ustedes tengan que hacerlo, digamos que de forma manual o en algún otro lenguaje de programación que no presente tal vez las mismas herramientas que MATLAB, o en caso que no tuvieran ustedes disponible MATLAB, ¿verdad? Pero sepan que esta no es la mejor técnica, no es la peor técnica, hay otras más, ¿verdad? Y dependiendo de la aplicación, pues ustedes van a decidir qué utilizar, ¿vale? Entonces, este método de diseño se conoce como diseño de filtros FIR mediante o empleando, pongamos mejor, el método de ventanas. Muy bien. Entonces, vamos a nosotros a enumerar básicamente cuál es el procedimiento para hacerlo. Bueno, entonces el primer paso, ¿verdad? Es obtenga la respuesta impulsional HDN, ¿verdad? De un filtro ideal que se desee diseñar, ¿vale? Segundo, trunque la respuesta impulsional mediante una ventana, ¿no? Mediante una ventana para obtener H tilde de n igual a H de n por W de n, en donde W de n precisamente es digámosle así, la respuesta impulsional, llamémosle ahí. Bueno, no, realmente es la función de la ventana, ¿no? Es la ventana. Muy bien. Lo que nos va a permitir a nosotros cambiar, ¿verdad?, la respuesta de este método es precisamente la selección de la ventana, ¿verdad? Para ponerles algunos ejemplos, tenemos lo que se llama la ventana rectangular. Luego hay otras, por ejemplo, la ventana de Bartlett, la ventana de Hanning, la de Hamming, la de Blackman, por ejemplo, y la de Kaiser, ¿verdad?
Nosotros tenemos en MATLAB, ¿verdad? Una herramienta, ¿verdad? Bueno, tenemos funciones en MATLAB para todas estas, ¿verdad? Y también tenemos nosotros inclusive una herramienta para visualizar la forma de las ventanas. Muy bien. Luego el tercer paso nos dice a nosotros desplace la respuesta impulsional trunca un número adecuado de muestras hasta hacerla causal. Y finalmente tenga la ecuación de diferencias del filtro. Muy bien, entonces lo más sencillo para hacer esto, ¿verdad? O para entender este procedimiento es hacer un ejemplo, ¿verdad? Se van a dar cuenta ustedes que realmente no tiene nada de complicado, ¿verdad? Pues trabajar esta metodología de diseño. E inclusive vamos a ver nosotros que también el Filter Designer de MATLAB la tiene como una opción válida de diseño, ¿verdad? Muy bien, entonces pues consideremos nosotros el siguiente ejemplo. Entonces nos dice a nosotros emplee el método de ventanas o diseñe un filtro FIR pasabajas con fase lineal con una frecuencia de corte en 60 Hz si se utiliza una frecuencia de muestreo de 200 Hz. Nos dice que emplee el método de ventanas. Muy bien. Bueno, recordemos que con esta información nosotros podemos encontrar cuál va a ser omega c, ¿verdad? La frecuencia de corte digital, sabiendo de que esto va a ser pues omega c por ts. Yo sé que omega c va a estar siendo 2pi por 60 Hz, ¿verdad? Y ts es básicamente 1 sobre fs, entonces tendríamos nosotros, ¿verdad? 200. Tendríamos entonces nosotros 60 sobre 100, sería 6 sobre 10, tendríamos nosotros 0.6 pi radianes por muestra. Bueno, sí, si no estamos mal, vamos a ver 60 sobre 20 sobre 200, 0.6. Muy bien. Entonces, con eso ya vamos a pasar nosotros, ¿verdad?, a aplicar el método de ventanas. Entonces, vayamos nosotros paso a paso aplicando el método. Bueno, para el paso número 1, ¿verdad?, nos decían a nosotros que tenemos que encontrar la respuesta impulsional de el filtro
ideal que nosotros queremos diseñar. Bueno, el filtro ideal que queremos diseñar en este caso es un filtro ideal pasabajas, ¿verdad? Vamos a colocar cuál debería ser su respuesta en frecuencia, ¿verdad? Por acá. Muy bien, tenemos magnitud y fase. Muy bien, para la magnitud quisiéramos nosotros una respuesta de la siguiente manera. Bueno, si yo sé que aquí estamos en de 0 a pi, digamos que pues por acá va a estar mi frecuencia de corte. Entonces lo que quisiéramos nosotros es un filtro ideal más o menos con la siguiente forma. Una banda de paso completamente perfecta, una banda de transición igual a 0 y luego una banda de rechazo también perfecta. ¿No? Básicamente aquí tenemos un valor de 1, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros la frecuencia de corte, ¿verdad? Entonces, esta sería básicamente nuestra magnitud. Luego para la fase, quisiéramos nosotros algo, pues, básicamente, no importa la forma, pero una fase lineal, pues, básicamente. Muy bien. Pues resulta que si nosotros sacamos agarramos esto, básicamente, lo expresamos de una forma tal que podemos sacar nosotros la DTFT inversa, ¿verdad? Esto lo van a estar haciendo ustedes en la tarea 3. Vamos a llegar a ver que la respuesta impulsional de este filtro presenta la forma seno de omega c por n sobre pi por n. Bueno, resulta que existe una función, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esta expresión que tenemos acá es una expresión que ustedes vieron o tuvieron que ver en cálculo 2, ¿verdad? Cuando ustedes estudian el caso del L'Hopital, ¿verdad? Porque resulta que esta señal o esta función, cuando ustedes hacen que n tienda a 0, ¿verdad? Tanto el seno tiende a 0 como pi por n tiende a 0. Entonces nos queda un cociente indefinido. Pero al sacar L'Hopital vamos a ver que nos queda un cociente exactamente igual a 1. Entonces esta función o funciones de esta forma, ¿verdad? Donde aparece seno de algo sobre algo, ¿verdad? Aquí un pequeño paréntesis, ¿verdad? En DSP es común encontrar algo como seno de x sobre x. Entonces esta función, ¿verdad? Se denominó, ¿verdad? La función sinc, ¿verdad? La función sinc. Entonces la función sinc es básicamente una forma de resumir esta expresión seno de algo sobre algo. Entonces, si nosotros utilizamos esa función, ¿verdad? Obtenemos lo siguiente. Sería 2 fc por el sinc de 2 fc por n, en donde fc es básicamente omega c sobre 2pi, que en este caso estaríamos teniendo nosotros 0.6 pi sobre 2 pi,
que estaría siendo pues en esencia 0.3, ¿vale? Y la función sync es la función sync de MATLAB, ¿verdad? La función sync de MATLAB está definida como sync de t es igual a seno de pi por t sobre pi por t, ¿verdad? Es una forma estandarizada de definir la función sync. Entonces nos queda a nosotros esta expresión de acá. Y resulta, ¿verdad? Inclusive les voy a compartir ahí una imagen, ¿verdad? Resulta que la respuesta impulsional de todos los filtros ideales utiliza la función sync, ¿verdad? O sea, la respuesta impulsional de los filtros ideales utiliza la función sync, ¿verdad? Entonces veamos más o menos cómo se ve esta función sync, ¿verdad? Entonces pasemos a MATLAB. Entonces, por ejemplo, coloquemos aquí un n desde menos 100 hasta 100, para ponerles un ejemplo. Tal vez no tan exagerados, tal vez de menos 20 a 20. Vamos a calcular nosotros, bueno, fc es igual a 0.3. Entonces calculamos nosotros h como 2 por fc por el sync, 2 por fc por n. Vamos a hacer el stem plot de n, h. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que la función sync tiene esta forma particular de acá. Tal vez la forma más fácil solo para visualizarla, quiero que lo veamos utilizando aquí plot, solo para que ustedes más o menos vean más o menos cuál es la forma, ¿verdad? Es más o menos un como sinusoide. Aquí lo vamos a hacer tal vez un poquito más denso. Esa es más o menos la forma de un sync, ¿verdad? Tenemos nosotros precisamente que sube a cierto valor cuando vale 0, ¿verdad? Cumpliendo lo del L'Hopital, y luego se mueve más o menos de una forma como sinusoidal decreciente, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, ¿verdad? Nosotros graficando, por ejemplo, la que obtuvimos, tenemos esta de acá. Vamos a copiar solo a OneNote, ¿verdad? Para seguirla trabajando desde ahí. Muy bien, entonces al graficar esta respuesta impulsional obtenemos nosotros más o menos algo así. Muy bien, ¿cuál es el problema que tiene esta respuesta impulsional? ¿Cuál es el problema que tiene esta respuesta impulsional? Bueno, si nos damos cuenta, resulta que es una respuesta impulsional que presenta valores negativos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que para este rango h de n es distinta de 0. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esta respuesta impulsional? Es que no es causal, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro sistema bueno, este sería el primer problema. Nuestro sistema depende del futuro. Y segundo, ¿verdad? Tenemos nosotros el problema que es infinita, ¿verdad? No se acaba si seguimos hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? Bueno, el problema de ser infinita, ¿verdad? Lo resolvemos truncando
h de n. Entonces, esto lo que quiere decir es, bueno, vamos a agarrar nosotros, por ejemplo, tal vez hasta acá. Y hasta acá. Y todo esto lo vamos a tirar. Y, por ejemplo, para resolver el problema de que no es causal, solución, un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr, vamos a desfasar esto, ¿verdad? Hacia acá, hasta hacerla causal. ¿No? Hasta que sea causal. Entonces, esa va a ser precisamente nuestra estrategia. La forma de truncarla, ¿verdad? Va a ser precisamente utilizando nuestras ventanas, ¿verdad? Va a ser utilizando nuestras ventanas. Muy bien. Entonces seguimos nosotros con el segundo paso. El segundo paso nos dice a nosotros, ¿verdad? Que vamos a truncar la respuesta impulsional, ¿verdad? Utilizando las ventanas, ¿vale? Entonces, paso número 2. Truncamos a h de n empleando una ventana. Entonces, para obtener h tilde como h de n por la ventana w de n. Entonces vamos a agarrar como por ejemplo la ventana rectangular. La ventana rectangular nos dice a nosotros que va a ser igual a 1, ¿verdad? Si el valor absoluto de n es, digamos, menor o igual a algún valor, digamos nosotros, n mayúscula, y 0 si el valor absoluto es mayor que n. Entonces, básicamente, nuestra ventana rectangular tiene una forma bueno, aquí inclusive estaríamos, vamos a ver mejor esta de acá, perfecto. Entonces, la ventana rectangular estaría presentando una forma más o menos así. Tenemos nosotros, bueno, perdón, vamos a colocar acá. Muy bien, entonces digamos que por ejemplo n esté más o menos aquí en 3, que este sea el valor de n, ¿vale? Aquí estemos en menos n. Entonces la ventana lo que va a hacer es básicamente seleccionar todo lo que esté adentro de n, ¿verdad? Y todo lo demás simplemente lo elimina. Entonces, lo que hace la ventana es que efectivamente, entonces, la ventana efectivamente vuelve finita
la respuesta impulsional. Muy bien, entonces en este caso agarremos nosotros por ejemplo, usando, le voy a poner aquí un n igual a 5, obtenemos lo siguiente. Entonces vamos a colocarlo también, vamos a hacerlo en MATLAB solo para tener bien claro aquí el procedimiento, ¿verdad? Entonces vamos a tener nosotros ahora solo desde menos 5 hasta 5. Entonces vemos que nuestro nuevo n va a ser de menos 5 a 5. Y ahora tendríamos nosotros básicamente esta respuesta impulsional. Entonces ahora tenemos nosotros que la respuesta impulsional ya es finita, ¿verdad? Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahora es volverla causal, ¿verdad? Porque ahorita es finita, pero todavía no es causal. Entonces, paso número 3. Desplazamos. Perdón. Nos corremos h tilde de n hacia la derecha hasta hacerla causal. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, estamos de menos 5 a 5. Para hacerla causal tendríamos que correr el menos 5 a 0 y el 5 hasta 10, ¿verdad? Entonces hacemos un corrimiento, ¿verdad? Luego de hacer un corrimiento de 5 unidades hacia la derecha, obtenemos, e igual, ¿verdad? Si nos pasamos otra vez a MATLAB, lo que estamos haciendo es que ahora estamos graficando pues básicamente desde 0 hasta 11, ¿no? Entonces vamos a ver, perdón, entonces sería desde 0 hasta 10 y tenemos nosotros ahora esa respuesta impulsional. Entonces igual vamos a correr, vamos a pasar a OneNote para que quede la referencia. Y el último paso es, pues, determinamos la ecuación de diferencias. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que la ecuación de diferencias estaría siendo, pues, básicamente tenemos nosotros la raíz de h, que tenemos entonces 0, 0.8, 0.06, vamos a irlo colocando, daría a nosotros 0, 0.8 aproximadamente,
Z a la menos 1, este era menos 0.06, Z a la menos 2, menos 0.09, Z a la menos 3, 0.3, 0.6, positivos creo yo, 0.3, 0.6, 0.3, Z a la menos 4, más 0.6, Z a la menos 5, menos 0. Más 0.3, Z a la menos 6, menos 0.09, Z a la menos 7, menos 0.06, Z a la menos 8, más 0.8, Z a la menos 9, más 0, ¿verdad? Por 0, más 0 por Z a la menos 10, ¿no? Entonces nos damos cuenta, inclusive aquí, si ustedes se recuerdan, que habíamos platicado precisamente de cómo implementar de forma eficiente estos filtros F y R cuando vimos diagramas de bloques, porque tienen esa estructura simétrica. Si nos damos cuenta, este filtro F y R tiene un número impar de términos, con término central real, ¿verdad? Y es simétrico. Entonces cumplimos con que este es el caso número 1, por lo que sabemos que va a tener fase lineal. Entonces, ¿verdad? Número de términos impar con término central real y simétrico. Por lo tanto, ¿verdad? Este es un filtro F y R con fase lineal. Perfecto. Entonces ya pues nosotros venimos e implementamos esto y vemos cuál fue el filtro resultante. Entonces les voy a estar subiendo a Canvas, ¿verdad? Este script donde aquí tenemos precisamente este ejemplo. Si nos damos cuenta, como tenemos 11 términos, el filtro es de orden 11, ¿verdad? Y tiene la siguiente forma. Bueno, aquí, perdón, quiero cambiar esto un poco. Bien, ahí estamos. Ahora sí estamos bien. Perfecto. Entonces solo quiero mostrarles un poco ahí qué es lo que está graficando este script. Muy bien. La figura número 1 les da a ustedes cuál es su respuesta impulsional truncada, ¿verdad? Luego precisamente de haber solo seleccionado luego de haber dicho cuál va a ser el orden del filtro, selecciona ahí cuáles van a ser los valores que se van a utilizar. Luego se pone aquí, se utiliza la WB Tool, que nos ayuda a visualizar básicamente la ventana. En este caso es una ventana rectangular, entonces nos dice que precisamente va a dejar en 1, ¿verdad? Solo durante las 11 muestras del filtro y luego cancela todo lo demás. Y adicionalmente nos da a nosotros cuál es la forma que presenta esta ventana en frecuencia. Recuérdense que como aquí estamos multiplicando en tiempo, en la frecuencia se va a convolucionar la frecuencia del filtro ideal con la frecuencia de la ventana, ¿verdad? Entonces vamos a ver más o menos que la respuesta final del filtro va a tener una respuesta pasabajas que va a presentar más o menos esta forma, ¿verdad? Bueno, luego en la figura número 3 graficamos ya la respuesta impulsional final luego de haber sido truncada y le haber aplicado la ventana, ¿verdad? Y finalmente
utilizamos el Filter Visualizer Tool, ¿verdad? El FV Tool, para ver cuál fue el filtro resultante. Entonces en este caso nos damos cuenta, ¿verdad?, que precisamente la magnitud, vamos a colocarla de esta forma, presenta esa como respuesta, ¿verdad? Con esos como, básicamente esas como ondas, ¿verdad?, que nos daba nuestra ventana rectangular. Entonces esta respuesta, ¿verdad?, pareciera más o menos la de un filtro Chebyshev, ¿verdad?, o un filtro elíptico, donde claramente pues sí se cumple que precisamente a 60 Hz tenemos nosotros, ¿verdad?, más o menos esa magnitud que estábamos buscando. En este caso no, tal vez no sea exactamente la de menos 3 decibeles, ¿verdad? Pero por lo mismo de que la ventana sí distorsiona un poco, ¿verdad?, la respuesta del filtro. Muy bien, entonces nos damos cuenta de que pues ese fue el filtro resultante. Tratemos de experimentar un poco, ¿verdad?, con este filtro, con los parámetros de diseño de este filtro. Primero quisiera incrementar en 10 el orden del filtro. Quisiera usar ahora un filtro de 21 para ver qué tanto efecto tiene el orden del filtro al momento de diseñarlo. Igual con la misma ventana que teníamos antes, la ventana rectangular. Al hacer esto, nos damos cuenta de que ahora, lo vamos a poner en magnitud, la respuesta del filtro ya es mucho más severa, si se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Ya se parece un poco más a lo que debería ser un filtro ideal. Igual sigue presentando esa respuesta más o menos como de un filtro elíptico de Chebyshev, ¿verdad? Pero digamos que mejoró bastante la respuesta, al menos la banda de transición se hizo mucho más angosta, ¿verdad? En decibeles, y nos damos cuenta de que pues sí se ve un poco más acertado hacer un filtro cercano a ser ideal, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, donde realmente vamos a ver nosotros el efecto va a ser al momento de que cambiemos la ventana, ¿verdad? Aquí tengo varias opciones de ventana, ¿verdad? Por ejemplo, tengo la ventana de Bartlett, la de Hahn, la de Hamming, la de Kaiser. Y estas ventanas básicamente casi todas tienen solo de parámetro el número de el orden del filtro, básicamente, exceptuando la de Kaiser, que ahí sí se le puede cambiar algún otro parámetro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, empecemos a buscar, usemos ahorita la de Bartlett, a ver qué ocurre, igual con ese mismo orden del filtro de 21. Bueno, al momento de visualizar la ventana nos damos cuenta de que esta ventana ya tiene una forma, es un como triángulo, ¿verdad? O sea, ya no somos nosotros severos de que va a ser solamente 1 o 0, sino que ahora tenemos una ligera disminución desde el término central hasta el primer término y el último término. Sin embargo, la respuesta sigue siendo así como que en forma de, esto es un filtro más o menos comb, ¿verdad? En forma de peine. Son varios notches, si se dan cuenta. Y el filter visualizer nos queda más o menos de esta forma. Utilizando la magnitud normal nos damos cuenta de que pues está un poco mejor que la que teníamos para la ventana rectangular, aunque igual la banda de transición está mejor que la ventana rectangular. Sin embargo, la banda de transición está un poco más amplia, entonces el filtro está un poco más lejos de ser ideal. Sin embargo, pues sí mejoramos un poco con respecto de la magnitud, que ya no hay una distorsión tan grande en la banda de paso y en la banda de rechazo. Sigamos cambiando ahí los tipos de ventana, ¿verdad? Veamos ahora qué pasa con una ventana de Hahn. La ventana de Hahn tiene ya otra forma, ¿verdad? Es una forma un poco más suave, ya no es completamente extrema como la rectangular, que es o 1 o 0, y ya no es tan, ya no tiene un decremento, digamos que tan, ¿cómo sería así? Tan discontinuo como la que presentaba la ventana, digamos, triangular. Igual se presentan ese efecto como de comps, aunque ya no es tan, pues, tan significativo. Y al momento de ver la respuesta en frecuencia del filtro, nos damos cuenta de que sí mejora bastante la banda de paso, ¿verdad? Aunque la banda de transición sigue siendo un poco pues amplia. Sigamos probando. Veamos por ejemplo la ventana de Hamming.
Esta ventana, vamos a darnos cuenta nosotros que presenta una forma similar a la anterior, ¿verdad? Solo que cambia un poco la función que genera esa como campana. Y al momento de ver aquí la respuesta del filtro, nos damos cuenta de que esta ya está mucho mejor, ¿verdad? Esta se ve que no tiene tantas oscilaciones en la banda de paso y en la banda de rechazo. Y la banda de transición, digámoslo así, que está más o menos decente. Podemos seguir probando con las últimas dos que tenemos acá, que sería la de Blackman y la de Kaiser. Esta se parece bastante a la que teníamos anteriormente, solo que todavía tiene menos distorsión en la banda de paso y de rechazo, solo que ahí sí que la banda de transición es un poco más amplia. Solo para que verifiquen, ¿verdad? Si revisamos la fase, nos damos cuenta de que efectivamente es fase lineal, ¿verdad? Sacamos el group delay, nos queda group delay constante. Y eso hubiera pasado para todos los demás filtros, ¿verdad? Para todas las demás ventanas. Probemos con la última ventana. La de Kaiser es un poquito más suave, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que esta, sin embargo, ¿verdad? Sí presenta ciertas oscilaciones, ¿verdad? En la banda de paso y en la banda de rechazo. Entonces tal vez digamos que la que mejor nos funcionó fue tal vez la Blackman. Estaba bastante pues adecuada. Digamos que no estaba tan sucia, al menos aquí en la respuesta en magnitud. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar el filtro? Probemos a incrementar todavía más el orden. Teníamos 21, probemos ahora con 51, por ejemplo. Y con 51, viéndolo en la magnitud, nos damos cuenta de que tenemos todavía una banda de transición más angosta. Probemos tal vez con esta otra ventana. Aquí lo vemos todavía más cerrado. Vamos a quedarnos tal vez con esta, ¿verdad? Sigue teniendo fase lineal, ¿verdad? Group delay constante. Sigamos aumentando, ¿verdad? El orden del filtro para ver hasta qué punto podemos llegar a hacerlo casi que verse igual a un filtro ideal. Probemos con 101. Y ya con 101 nos damos cuenta que la respuesta es casi que ideal. Démonos cuenta que ahora, ¿verdad? La banda de transición es todavía más angosta. Y tanto la banda de paso y la banda de rechazo casi que están, ¿verdad? Perfectas. Obviamente en la banda de rechazo acá se ven ciertas como que oscilaciones, pero son de muy poca amplitud en decibeles, ¿verdad? Entonces no tenemos ningún problema con eso. Probemos a subirle tal vez a 201, a ver qué ocurre. Y aquí básicamente nos podemos dar cuenta que en esencia tenemos casi que un filtro ideal. Obviamente, ¿verdad? O sea, tenemos un filtro ideal que tiene, si se dan cuenta ustedes, que tiene fase lineal. Obviamente aquí se ve esto como bastante escalonado, como si fuera una sierrita, ¿verdad? Pero es lo mismo que les digo, que empieza a saltar el argumento. Aunque si lo verificamos en la fase lineal, sabemos que es constante el group delay, ¿verdad? Porque en efecto estas sierritas tienen la misma pendiente. Y la respuesta a magnitud es casi que la de un filtro ideal. Sin embargo, démonos cuenta que tuvimos que subir el orden del filtro hasta casi 200, o sea, hasta 200, ¿verdad? Para poder obtener una respuesta ya muy cercana al ideal. Inclusive podemos ser todavía más exagerados si queremos verlo, ¿verdad? Y hacerlo, como les decía, que fuera un filtro de orden 1000. Esta es básicamente la respuesta a un filtro ideal, ¿verdad? Banda de paso igual a 1, banda de rechazo igual a 0 y banda de transición casi que perfecta. Obviamente veamos ahí cuál es el trade-off, ¿verdad? Entre tener un filtro básicamente ideal, pero estar como que peleando ahí con el hecho de que ya sea difícil de implementar. Imagínense ustedes un filtro ya con 1000 coeficientes. Si cada uno de esos coeficientes
tiene que almacenarse utilizando una variable double, ¿verdad? Las variables double están gastando 64 bits, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes que tienen su micro de 32 bits, ¿verdad? Tienen dos registros de 32 bits por cada double, ¿verdad? Y ustedes tienen 101 doubles, estarían ustedes utilizando 202, ¿verdad? Registros de 32 bits para guardar este filtro de 101. Y ni hablemos, ¿verdad?, del filtro de 1000 coeficientes. Entonces, obviamente ahí tenemos que considerar ese trade-off, ¿verdad?, entre qué tan grande es el orden del filtro según la aplicación que nosotros requiramos. Pero si se dan cuenta, estos filtros sí llegan a estar muy cercanos de ser filtros ideales si nosotros les damos un orden suficientemente grande. Obviamente, comparando, ¿verdad?, los filtros FIR con los IIR, nos damos cuenta de que para obtener una respuesta similar a la de un filtro IIR de segundo orden, necesitábamos por lo menos un filtro FIR de décimo orden. Entonces, sí hay una diferencia ahí en escala significativa, ¿verdad?, entre los FIR y los IIR. Bueno, igual que la última vez, ¿verdad?, podemos utilizar nosotros el filter designer de MATLAB, ¿verdad? Para diseñar nuestros filtros FIR utilizando el método de ventanas. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí un filtro low pass, como el que básicamente diseñamos el mismo, ¿verdad? FIR. Luego aquí tenemos precisamente el método de ventanas. Solo quiero hacerlo un poco más grande. Vemos aquí que está el método de las ventanas. Aquí tenemos un montón, ¿verdad? Dense cuenta que por eso les digo que si revisamos aquí los IIR que tienen estas opciones versus los FIR, tenemos más opciones para los FIR. Entonces agarramos el método de ventanas. Aquí nos dicen a nosotros qué tipo de ventana queremos. Por ejemplo, en este caso utilizamos la ventana de Hamming. Podemos especificar el orden, ¿verdad? O en algunos otros casos, ¿verdad?, pedir cuál es el orden mínimo, aquellos que tienen otros parámetros. Para este Hamming, ¿verdad?, nosotros decimos cuál es el orden. Digamos, en este caso queremos orden 21 como el que teníamos anteriormente. Teníamos una frecuencia de muestreo de 200 Hz y una frecuencia de corte de 60 Hz, ¿verdad? Diseñamos el filtro y obtenemos nosotros más o menos, ¿verdad?, lo que habíamos hecho, pues, pero a mano. Fase lineal y group delay constante, ¿verdad? Luego, si queremos encontrar los coeficientes del filtro, nos vamos acá y tenemos precisamente los coeficientes del numerador, ¿vale? Perfecto. Entonces, igual, ¿verdad?, tenemos nosotros, por ejemplo, que fuera no sé, un high pass en lugar de un low pass y que tuviéramos lo mismo, orden 21, vamos a cambiar el orden a 51. Pongamos ahora tal vez una ventana de Blackman, frecuencia de muestreo de 200 y frecuencia de corte de 60 igual. Generamos el filtro. Nada, vemos ahí nuestro filtro pasa altas, fase lineal, group delay constante y nuestros coeficientes. Entonces, obviamente démonos cuenta que ahí pues lo complicado es más que todo la implementación, porque el diseño es realmente sencillo. Igual ustedes pueden estar utilizando cualquier otro de estos métodos, por ejemplo el método de mínimos cuadrados, donde se pide pues el orden, ¿verdad? Podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, frecuencia de muestreo. Podemos ver aquí qué es lo que nos pide este designer, ¿verdad? Cuál es la F de stop y la F de pass. Entonces la de pass estaría siendo 60, la de stop pongámosle nosotros 50, por ejemplo. Tenemos que diseña el filtro y nos da a nosotros este filtro de acá. Entonces, igual, ¿verdad?, nos vamos guiando nosotros según los requerimientos que nos van pidiendo. Nos vamos guiando usando también la figurita aquí de los requerimientos de diseño, ¿verdad? Y
pues luego ya encontramos los coeficientes de nuestro filtro resultante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como digo, a pesar de que no pues vayamos a ver todos los métodos de diseño de filtros FIR a detalle, bueno, inclusive aquí también podemos darnos cuenta que presenta también fase lineal, ¿verdad? Casi todos los métodos de diseño de filtros FIR presentan fase lineal. Entonces nos damos cuenta de que pues aunque no hayamos visto esos métodos, igual podemos utilizar el Filter Designer en MATLAB y encontrar, ¿verdad? Algún filtro que se acople a nuestras especificaciones. Entonces yo en MATLAB les voy a pasar básicamente estos dos scripts, ¿verdad? Del promediador móvil y del diseño de filtros, ahí sí que paso a paso. No es usando el Filter Designer, sino que es haciéndolo paso a paso, solo para que se den cuenta ustedes que es lo mismo, ¿verdad? Y ese sería el método que usemos nosotros pues para diseñar filtros FIR. Démonos cuenta que este es un método que sí se presta más para hacerlo de forma computacional, porque hacerlo a mano es un poco tedioso, ¿verdad? Ya solo sacar, ¿verdad? La respuesta impulsional de un filtro ideal ya es un poco tedioso, ¿verdad? Con la DTFT. Y ni hablar de todo lo demás, ¿verdad? Andar truncando y todo eso, pues la idea es que nos apoyemos bastante en MATLAB pues para poder hacer esto. Muy bien, entonces como les comentaba anteriormente, solo vamos a tener una última lección más en donde platiquemos de algunos detallitos acerca de implementación, ¿verdad? Por ejemplo, un poquito acerca del sobremuestreo, ¿verdad? O sea, qué pasa cuando muestreamos más alto de lo que nos dice en criterio Nyquist. Algunas cositas también con qué pasa si nosotros truncamos los coeficientes de los filtros, como para aproximar, ¿verdad? Qué tanto afecta al truncarlo, y si tenemos una herramienta en MATLAB que nos permite evaluar eso. Hablar un poco también qué pasa cuando no tenemos el caso ideal, ¿verdad? El teorema de muestreo, donde tenemos el filtro suavizador y reconstructor, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos un DAC real? Y algunos otros detallitos ahí de implementación. No va a ser así muy extensa la lección, sino que solo es para ajustar ahí los últimos detallitos, ¿verdad? Más ahora que van a estar ya trabajando en su proyecto del curso. Muy bien.